Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a esta conferencia que está, como todos sabéis, enmarcada dentro de los actos del 8º centenario de la Fundación de Viana. Y para ello contamos hoy con Toño Ros Zuasti, al que agradecemos su presencia hoy aquí. Toño es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Es autor de varias publicaciones de historia y didáctica de la historia, profesor de historia en el IESO de Viana y actualmente director del IES Tierra Estella Lizarraldea BHI. Fue director, como todos sabéis, del IESO del Camino y Colegio Público Ricardo Campano durante 6 años, y bajo su gestión se consiguió la implantación de la jornada continua, siendo centro piloto en Navarra. También fue pionero de Navarra de promover la actividad del aprendizaje, servicio, mediante la cual el alumnado aprende unos contenidos y los devuelve a la sociedad. En ese momento se construyó la maqueta medieval de Viana. Como docente de historia e historiador, fue causante para que las nuevas generaciones conociesen, sintiesen y difundiesen con orgullo la historia de Viana y de sus personajes ilustres. Pertenece también al Centro de Estudios de Tierra Estella y es uno de los historiadores de referencia de nuestra comarca. Toño, además, es un gran embajador de Viana y, aunque estellica de nacimiento, podemos decir que es vianés de corazón. Por supuesto. Sin más, pasamos ya la palabra a Toño, que tiene cosas muy interesantes para contar. Sí, desde luego yo estuve aquí, no sé si hago mal la cuenta, pero creo que 18 años. Así que algo me tiene que quedar de Viana, bastante, ¿no? De hecho, pues cuando vengo a Viana, una de las cosas que más me gusta es que puedo estar con la gente. Aquí estoy viendo caras, exalumnos, gente que sigue amando muchísimo la cultura de Viana y que yo creo que disfruta con esta ciudad que es maravillosa, y que a veces no es tan conocida como... Yo creo que es una sorpresa para los navarros que vienen aquí, que les hablas de Viana y luego vienen aquí y te dicen, oye, que te habías quedado corto, ¿no? O que, por supuesto que sí que soy embajador. Vamos a hablar hoy del castillo y las defensas de Viana. Y algunos de los que están aquí seguramente igual han participado en la maqueta que hicimos. Empezamos con una imagen de la maqueta. Para hacer esta maqueta, pues tuvimos que hablar con Félix Cariñanos, con Juan Cruz Laveaga, que están por aquí, por supuesto. Pero teníamos la suerte también de que un vianés o adoptado por Viana, como Becerra, realizó dibujos. ¿Veis los dibujos que están ahí? A vuestra izquierda son de Becerra y dibujó muy bien tanto las defensas de Viana como el castillo. Era un enamorado de Viana y eso nos permitió conseguir detalles de cómo estaba construida Viana en la Edad Media. De las características del castillo, que es muy singular, y voy a compararlo con otros castillos de Navarra, la documentación siempre habla del castillo de Viana, castillo real de Viana, o sea, el castillo de los reyes de Navarra, que no todos los castillos son de reyes, no todos eran reales. Del castillo destacaban siempre la torre, le llaman así, al castillo de Viana le llaman la torre. Y cuando lo hicimos el castillo, fijándonos además en los dibujos de Becerra y en lo que nos había enseñado Juan Cruz, destacamos muchísimo la torre, ya veis en la maqueta, seguramente en esa torre enorme, gigante, que yo he estado buscando otros castillos en otro sitio que pudieran parecerse a este y no encuentro un castillo en el que prácticamente yo creo que toda la residencia, una gran parte del contenido habitacional del castillo estaba ahí en esa torre. Lo demás, pues como los demás castillos eran murallas, seguramente luego con el tiempo se le construyeron más viviendas, pero es la característica para mí que lo hace más especial y que en la documentación se le conozca así, pues llama la atención, ¿no? Los castillos normalmente como los conocemos, yo creo que habéis visto muchos castillos por muchos sitios y en Navarra eran así, son en altura. Siempre
eligen un monte cercano, un monte pequeño, y desde la altura estratégicamente defienden la ciudad. Este es el castillo de Monreal, camino a Santiago, igual que Viana, y veis, este año se ha excavado este castillo, veis dónde estaba el castillo, en el monte, en la parte superior, y el pueblo abajo. Otro castillo real también, este era Palacio de los Reyes de Navarra. Aquí se hicieron cortes de Navarra, ahí arriba. Sorprende hoy en día cuando estás por ahí arriba, por estas peñas, he pintado ahí en rojo, veis dónde están los restos del castillo. Hasta ahí subían, es casi una zona de difícil acceso en la actualidad, y hasta ahí subían con sus carromatos, ahí se celebraban las Cortes de Navarra. Ahí Carlos III celebró unas Cortes de Navarra muy importantes en las que obligó o pidió que juraran a su hija como futura reina, y llegaron obispos, llegaron toda la nobleza de Navarra, las grandes villas de Navarra. Sorprende cómo podían subir hasta arriba y cómo lo incómodo que tenía que ser un castillo, pero tenía un honor, un castillo. Era muy importante hacer estas reuniones a veces en estos castillos. Otro castillo navarro de los más importantes, San Vicente de la Sonsierra. Hoy no es Navarra, pero fue navarro hasta muy tarde, y es un castillo también, lo veis, en una altura, el pueblo abajo. Por lo tanto, todos estos castillos estarían hechos por gente similar, de los ingenieros que hacían estos castillos, los contrataban los reyes de Navarra y eran los mismos. El que estaba en San Vicente luego trabajaba en Estella, trabajaba en Viana. Hubiera sido normal que el castillo hubiera estado en Viana en un alto. Los arcos, fijaros el dibujo, no sé si se ve muy bien, pero es un castillo con una muralla que abarca un espacio bastante amplio. Ya veis, la ciudad está abajo, el castillo está aquí arriba. Este es el dibujo de todo esto, es la muralla, un dibujo que se ha conservado. Hoy en día del castillo queda muy poco allí. Este es el de Tudela, y también pues lo mismo, ahora está el Sagrado Corazón de Jesús ahí encima del monte que está junto a Tudela, y allí estaba el castillo, dominando toda la ciudad. Es una cosa bastante característica que el castillo domine estratégicamente la ciudad. En cambio tenemos también ejemplos en Navarra de castillos al mismo nivel que la ciudad, y en ese sentido Pamplona es un ejemplo característico. No sé si recordáis que hace como medio año estaban haciendo obras en el Casino Eslava, me parece que es, y apareció una torre del castillo de Pamplona. Bueno, es este castillo de aquí, es el castillo original, el castillo que protegía donde está ahora la Plaza del Castillo, que por eso se llama así, y que es el castillo que tradicionalmente defendía a Pamplona. Ya sabéis que Pamplona tenía tres burgos que incluso lucharon entre ellos en algunas ocasiones. La navarrería fue destruida, pero el castillo que defendía la navarrería y defendía gran parte de Pamplona, lo veis, estaba al nivel de la ciudad. Cuando después se conquista Navarra, Fernando el Católico incluso manda a construir otro castillo, que es este de aquí, porque este había quedado muy dañado. Este estaría donde está el Teatro Gallarre, más o menos, y lo manda también construir a nivel de la ciudad. Luego en Navarra también tenemos ejemplos como el de Viana, castillos a nivel de la ciudad. El castillo a nivel de la ciudad, en el siglo XVI, en Pamplona, se dota de un sistema nuevo, novedoso, que se le llaman italianizante o italiano. Como la artillería permitía disparar contra las murallas en vez de ser altas empiezan a ser muy bajas, y hacen esta forma de baluartes, lo veis aquí, ¿no? Y que, bueno, pues le ha dado el nombre incluso al teatro, al auditorio principal ahora de Pamplona, ¿no? Y que lo vemos por toda la ciudad de Pamplona. O sea, la ciudad amurallada medieval de Pamplona acaba siendo abalaurtada por ingenieros italianos, que vienen aquí a construir una ciudad en forma de estrella con el nuevo sistema de ciudad. La ciudadela es un ejemplo. Pamplona, una vez que Navarra es conquistada por los castellanos, ya no tiene sentido
mandan destruir los castillos de Navarra para que Navarra no se pueda defender, y cambian la estrategia y lo que les interesa, o lo que van a poner todo el énfasis, es en fortificar Pamplona respecto a un posible ataque de Francia. Entonces, pues este tipo de ciudadelas las vemos en Girona, la vemos en Jaca, la vemos en cualquier zona, y la vemos que se reproduce en el otro lado francés. La vemos en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, precisamente el instituto de Saint-Jean-de-Pied-de-Port está en la ciudadela, en la Citadel, que tiene también forma de baluartes, otro sistema totalmente distinto al que tenían los castillos en la Edad Media. Bueno, y nos encontramos que resulta que en Viana también se hizo algo parecido. Este es el Cueto. Y esto nos lo enseña, yo creo que es Becerra también, el que lo dibuja. Creo que pide ayuda a algún otro dibujante. Pero claro, esto ya es una época muy posterior. Pero veis que el sistema de baluartes se mantiene. Esto es en la época carlista. Viana volvió a ser un sitio en el que había que defender la ciudad de los ataques carlistas que venían de la zona de Estella, ataques importantes, y entonces el Cueto, que en la Edad Media no tenía ninguna, o tenía una importancia menor, ahora adquiere una importancia grande y se hace un fuerte con baluartes, como podría ser, por ejemplo, el Fuerte Ezcaba al lado de Pamplona. Eran fuertes que casi no se veían, muy de tierra, porque la artillería los bombardeaba y entonces no tenía que sobresalir nada del terreno. Ellos estaban casi en el interior. Otro castillo que tendríamos muy similar, a mí me parece que hay dos ciudades preciosas, las dos que son gemelas casi, las dos muy navarras, aunque ahora una sea de Álava, que es La Guardia. Es que es casi igual que la de Viana en muchas cosas. A mí me recuerda mucho a Viana. Y tenía el castillo en esta parte de aquí, en esta zona de la ciudad, al mismo nivel que el resto de la ciudad. Totalmente distinto a lo que hemos visto antes, otra ciudad que pertenecía al Principado de Viana, esta también es del Principado de Viana, que es la Sonsierra. Para hacernos una idea de lo que podía ser el castillo de Viana, cuando estábamos haciendo la maqueta, nos fuimos a Carcassonne, a Francia. Bueno, nos fuimos a través de internet, porque los medios no nos permitían. Después yo he ido muchas veces y me ha parecido una ciudad sorprendente, ¿no? Es una de las ciudades que se consideran mejor conservadas respecto a lo que era la muralla medieval. Hay varios niveles, Viana tenía varios niveles, iremos viendo los niveles, pero sobre todo yo quiero destacar de la ciudad de Carcassonne, que por cierto es una ciudad occitana, muy relacionada con Navarra. Navarra se pobló de occitanos. Los occitanos tenían una relación intensa con el reino de Aragón y lo tenían también con Navarra. Hay que pensar que, por ejemplo, Navarra era propietaria de Foix, y por eso pues conocemos reinas como Catalina de Foix o otros Foix que vienen de allí, de la zona occitana, debajo del Pirineo, al lado de Andorra. Y veis, el castillo está al nivel de la ciudad. ¿Qué problemas tiene un castillo a nivel de la ciudad? Pues que hay que defenderlo muchísimo más. ¿Es eficaz la defensa? Pues en Viana debió serlo. Esta es la reproducción que hemos hecho según los planos de Becerra, según lo que nos contaba Juan Cruz. ¿En qué deberían insistir? En aislar el castillo de la ciudad. Veis que tenía seguramente un foso bastante importante que separaba el castillo de la ciudad, porque podía ser que cayera la ciudad y no cayera el castillo. Entonces la gente resistiría en el castillo, y así fue. Así nos lo cuentan con el tema de Borgia. El castillo, cuando está en un alto, es más difícil de conquistar, pero si está al nivel de la ciudad tienes que insistir en las defensas de ese castillo. En estos castillos, muchas de las torres forman parte de las defensas de la ciudad, y en Viana Becerra mismo dice que él, en los dibujos que hace, dice el castillo real, pero luego dice el castillo de San Pedro, el castillo de Santa María. ¿Por qué? Porque es una constante en toda Navarra, y además lo podemos entender fácilmente. En la Edad Media una iglesia era un gasto, era un esfuerzo
económico tremendo construirla, y entonces la iglesia tenía que servir para todo. Servía para hacer, por supuesto, las funciones religiosas. Sabemos, porque aquí nos lo contó Paula, servían para hacer las votaciones para el ayuntamiento, servían para hacer reuniones del ayuntamiento, servían para hacer montones de actos sociales de la época, y desde luego una de las funciones principales era uno de los castillos de la ciudad. Por eso el castillo, como dice Becerra, de San Pedro está en una de las esquinas de la ciudad. Hay que fortalecer es verdad que el desnivel es enorme entre San Pedro y todo ese terraplén que tiene allí, pero no les pareció suficiente, porque hicieron allí una iglesia fortaleza tremenda. Otra iglesia fortaleza es la de Santa María. Luego hablaremos un poco de cómo eligieron el sitio, y luego estaba el Castillo Real, cada una en una esquina de la ciudad, para hacer la ciudad difícil de conquistar. Veis, en esta visión general de la ciudad se ve el castillo a nivel de la ciudad, como si fuera el de Carcassonne, ¿no? Vemos los otros castillos, como dice Becerra, y es que así podríamos llamarles: el castillo de San Pedro, el castillo de Santa María, y luego quizás se ve muy bien aquí las defensas, vamos a hablar enseguida, que protegían las puertas de entrada a la ciudad. Tú puedes hacer unas murallas muy grandes, puedes reforzar las esquinas de la ciudad con castillos, iglesias, fortaleza, pero siempre tienes una debilidad enorme, que es la puerta. Entonces, para proteger la puerta, en Carcassonne hemos visto que había como varios niveles de murallas. En Viana estos niveles de muralla quizá no eran necesario proteger con 2 o 3 niveles de muralla, que quizá los había, pero lo que sí entendieron y se han conservado, todavía los conservamos, igual los vemos y no los identificamos, son estas murallas que protegen las puertas. La puerta de Estella tiene una muralla aquí y todavía se conserva ese muro. La puerta de la Solana tiene una muralla aquí, de tal forma que si tú quieres entrar en la ciudad en esa época, tienes que entrar por aquí y te pueden disparar desde la muralla. O sea, te meten en un sitio estrecho donde te puedan impedir el paso. Pero le pasa lo mismo a San Pedro, y conservamos todavía en Viana esta edificación, esta casa, que es muy curiosa, que es un torreón redondo de la muralla de Viana, y que luego hablaremos. Algo habría que hacer, porque la tenemos escondida, esa muralla, ese torreón, y no cuesta nada. Le quitamos la pintura y nos sale la piedra de la muralla. De hecho, en la exposición que hicimos acompañando a la maqueta que está allí donde el balcón de toros, están fotos antes de que la pintaran, y se ve perfectamente el muro de la muralla, que la terminación. O vemos este baluarte de aquí, o esta barbacana, que es la barbacana de Santa María. Les pareció poco la iglesia de Santa María, y aún creían que tenían que hacer una barbacana que protegiera la entrada. El cueto que estaría aquí no es un problema para la Edad Media. El tener una zona más elevada con estas murallas no les preocupa en la Edad Media. El castillo, ¿sabéis dónde estaba? Yo, cuando he venido aquí, no he podido entrar todavía, y había una señora que yo no la conocía, y me dice: ¿va a haber una charla? Y le digo: sí, la voy a dar yo. Y estaba lloviendo, yo creo que se habrá ido a casa, creo que no estaba, o igual le ha cogido miedo, porque le he dicho, me ha empezado a contar cosas, y le he dicho: pues es que igual me bajo yo y subes tú. Y dice: no, ni se te ocurra. Ah, bueno, creo que la estoy viendo. Y me dice: ni se te ocurra. Y es que me ha contado que jugaba, que subían por las escaleras, que de hecho se debió caer ella desde una ventana del castillo. Ella vio el castillo de Viana. Pero yo también lo he visto, el castillo de Viana. Le digo: bueno, y todo eso, y dice: se construyeron viviendas. Yo no sé lo que se ha destruido o no se ha destruido el castillo, pero yo he estado en la carpintería, en la Torre de las Palomas, y la Torre de las Palomas se ve perfectamente. Y en esa zona hay un montón de murallas, de muros, incluso, no sé si nuestra imaginación veíamos hasta el pasadizo por el que quizá escaparon cuando llegó Borgia. Pero evidentemente el castillo está aquí,
está dentro de las casas, el castillo, este se conserva bastante bien, el castillo está por aquí y quizá está destruido el castillo donde jugaba esta señora, que es el castillo que estaba donde estaba la torre principal. Estas son las fotos, algunas de las fotos, yo tengo muchas, de esa excursión que hicimos. El señor de la casa fue muy amable, nos dejó entrar y se ven cosas increíbles del castillo y más. Yo alguna he pensado, bueno, igual no la pongo porque no tengo permiso tampoco para ponerlas exactamente, entonces aquí como no se ve mucho, pero está el castillo allí, y la Torre de las Palomas se ve perfectamente. Y a mí me habéis contado vosotros y vosotras en otras ocasiones que hay mucho más. O sea, cuando decimos, qué pena que el castillo de Viana no está, el castillo lo destruyeron, le quitaron las piedras, no, está todavía. Está una parte importante del castillo, otra parte evidentemente se ha destruido. No sé si se ven muy bien las fotos, pero hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, aquí vemos estas piedras que han puesto taponando estos pasos, que no sabemos muy bien a dónde irían. Claro, antes estábamos hablando, y además quiero extenderme un poquitín sobre César Borgia. Cuando yo llegué a Viana, entre las cosas que decías, aquel de las personas que habíamos puesto un poco en resaltado, dijimos, vamos a hacerle un homenaje a César Borgia. Y vino gente al colegio a protestar. Pero ¿cómo podéis hacer eso? Una persona tan mala, En Viana seguía pensando la gente que César Borgia era uno de los más malvados, persona, no sé, ya imaginando, pues pensarían que era inculta, pues todo lo contrario. De César Borgia, de los Borgia en general, sabéis que hay pasión en el mundo. Y yo, estando aquí, más de una vez me he encontrado con gente que no eran peregrinos del Camino de Santiago. También los peregrinos preguntan por Borgia, pero gente que venía solo a ver a Borgia, a ver dónde estaba Borgia, a ver qué se sabía de Borgia. Empezamos a hacerle algunos homenajes. Yo creo que ahora ya Viana se ha reconciliado con Borgia, con César Borgia. Además, el César Borgia, yo creo que todos los César Borgia en su vida tuvo tantas etapas, pero todos los César Borgia son impresionantes. Desde luego era una persona súper culta, como su hermana Lucrecia, como toda la familia, y es un honor enorme que esté aquí en Viana. Es una cosa sorprendente, les llama la atención, pero ¿y cómo acaba este personaje, de los personajes más importantes de la historia de ese momento, cómo acaba en Viana, ¿no? Para Viana debería ser un honor, y yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora ya se ha recuperado, vino el aniversario, hicimos la excursión hasta donde se cree que lo pudieron matar, pero sigue estando la tumba ahí en un sitio, ¿no?, con esa tradición de que hay que pisarlo, que no sé qué, que no es exactamente. César Borgia, sabéis que la tumba estaba en la calle y luego ya lo trasladaron ahí, pero claro, yo no sé si lo trasladaron o no. Yo lo que propongo aquí, y además como aquí hay autoridades, hay políticos, tenéis un tesoro enorme con César Borgia. O sea, cualquiera, desde luego, si esto, fijaros que él fue denostado en Italia, ¿no?, porque no era muy italiano, pero un italiano ahora, a pesar de eso, lo primero que haría es mirar a ver qué hay. O sea, yo es que tengo una intriga que hay allá. Esa tumba hay que levantarla. Hay que levantarla, hay que llamar a toda la prensa internacional. Va a venir más gente o sea, vendrían de todos los sitios, por supuesto los coreanos, que no se pierden una, pero retransmitirían en directo todo. Y luego habría que hacer a la italiana. Si no sale nada, pues decimos que sí, que lo hemos metido en una caja y lo hemos puesto. Porque César Borgia todavía, a pesar de que lo han cambiado de sitio, merece estar en otro sitio. Pensad que, creo que lo sabéis, que él estaba en el altar mayor. ¿Por qué? Pues porque era de la familia real de Navarra. Y era familia, pero aquí no importaba, bueno, obispo de Navarra también, aunque él casi ni pisó Navarra entonces, lo pisó más, pero él aquí estaba como miembro de la familia real Navarra y estaba como capitán de los ejércitos de Navarra, nada más y nada menos. Entonces a Borgia había que cogerlo y ponerlo en donde merece, en el que además por consenso, no empezar con líos de no, todos unidos
y sacarle, y si no hay nada, que igual hay algo, dicen que... Ya, pero ya sabes, Juan Cruz, que la vida... Pero ya te digo yo que los italianos, si no encuentran nada, dicen que sí. Y si hace falta ir a por hueso, se va. Pero sería precioso. Y si están, pues un estudio, se hizo un estudio, ¿no? Pero hoy en día tenemos ADNs, tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? El siguiente reto. El siguiente reto va con las murallas, yo creo que tenemos que recuperar cosas. Bueno, César Borgia ya es un personaje que viene a Viana, él controla la artillería, él es un militar, él ha luchado en Italia, él ha conquistado territorios, es un personaje, o sea, es un chollo para los reyes de Navarra poder utilizarlo. Lo que pasa es que algo falla aquí en Viana, que no sabemos muy bien qué falló, y cayó muerto de una forma muy extraña, ¿no? Pero él viene, un ejército tan pequeño como el de Navarra, que casi no tenía artillería, que lo más que tenía eran los famosos ballesteros de Roncal, ¿no? Y poco más. Y viene un personaje como él y reorganiza el ejército, lo moderniza en lo poco que le dio tiempo. Cuando él viene a Viana, conquista Lárraga, no le cuesta nada conquistar a un personaje así las ciudades, pero sin embargo no puede con el castillo de Viana. Sorprende eso también. Un castillo que está al nivel de la ciudad y no pueden con ese castillo, o en un principio no pueden, ¿no? Y él pierde la vida en el intento. Bueno, eso es remarcado, pues que él es condestable, generalísimo, capitán de los... Es que era de todo, pero es que era familia real navarra. Por eso tenía derecho, y además así se quiere que se entierre en el altar mayor. Hace poco escribía en el Facebook, hoy en día se escriben de todo, y hablaban de una de las esculturas que se hicieron a lo largo de la trayectoria. Viana es Viana antes de Borgia, con Borgia y contra Borgia, y a favor de Borgia. Parece que, o sea, la historia de Viana está siempre unida a él. Y aquí ha venido gente y lo ha ensalzado, le han hecho monumentos, ha llegado otros, los han destruido. Pero todo eso está, y hablaba de que creía que ese monumento que se hizo aquí una vez, que lo mandaron luego a la Diputación porque Viana no lo quería, y de ahí salió y debe estar en México, decían, no sabemos, pero es de Viana, habría que recuperarlo, otro reto. Este personaje se debió llevar muchas cosas, es un secretario de la Diputación, y como la Diputación no quería eso, se lo debió llevar todo a Francia. Después no sabían si... La Merindad de Estella, sabéis que se dividió en dos, como toda Navarra. El Principado de Viana en gran parte estaba a favor de los beamonteses. Ahí veis Lerín, el conde de Lerín, es el elemento principal. Mendavia, Viana y otros territorios que eran Navarra. El resto de la Merindad, sin embargo, está llena de castillos que estuvieron defendiendo la causa de los agramonteses y la causa del mariscal de Navarra, que tenía su palacio en Estella. Bueno, pues todo esto ocasionó esta guerra o este incidente de que Borgia tuviera que venir a Viana para reincorporar el castillo de Viana, la ciudad de Viana, al reino. En ese momento los reyes de Navarra consiguen pacificar Navarra, pero en ese momento la coyuntura internacional es más favorable a crear grandes monarquías, y el reino de Navarra es muy pequeño y es invadido por los castellanos y pasa a se divide en dos, Navarra, una parte de Navarra que va a seguir siendo Navarra durante muchos siglos, hasta la Revolución Francesa prácticamente va a estar en Francia, y la otra parte va a estar en España. Están los escudos, el escudo del mariscal de Navarra, que era el líder del bando agramontés, y el escudo del conde de Lerín, que es el que controla esta parte sur, la parte del Principado de Viana. Vamos un poco a dónde está la ciudad de Viana y dónde están estos castillos que estamos diciendo. Como estáis viviendo todo el día aquí, igual no os habéis fijado,
bueno, cuando subes algo tienes que respirar más de esta puerta de La Solana, que es cuesta abajo. Y además así se llaman las calles, ¿no? La calle de abajo. Pero ¿y dónde está la zona más alta? Cuando hacíamos la maqueta, sorpresa, casualidad, ¿sabéis cuáles son las dos zonas más altas de esta meseta de Viana? La iglesia de Santa María y el Castillo Real. O sea, cuando ellos fueron a poner estos dos elementos, porque es una ciudad de nueva creación, eligen las zonas más altas, son esas dos. Nosotros teníamos que cortar las curvas de nivel y nos salieron dos curvas de nivel precisamente en esos sitios, en la topografía, porque desde aquí, desde esta puerta de La Solana, si subes, llegas a la iglesia de Santa María y aún tienes que subir unos escalones. Aún tienes que subir esos escalones, y eso que la calle ha subido mucho en altura. Esto, el castillo, cuesta un poco más verlo, pero son los dos elementos, los dos sitios más altos de esa meseta de Viana. O sea, esa meseta no es llana. Muchas veces decimos, para simplificar, se allanó, por supuesto que se tuvo que allanar todo, se iba a construir la ciudad, pero la topografía de la meseta no era tan llana. De las puertas decíamos antes, y con eso ya voy terminando, las puertas son uno de los elementos más difíciles de defender de una ciudad. La mayoría de las veces la puerta es el sitio por donde entraba el enemigo, unas veces porque conseguían que el interior les abría la puerta y otras veces pues porque atacaban la puerta, era de madera con el rastrillo de hierro, pero conseguían derribarla. Por eso era tan importante. Este es un dibujo de Becerra y veis que este muro existe en la actualidad, está tal cual. Esto se ha cambiado evidentemente mucho, pero estas barbacanas protegiendo las puertas en Viana se conservan todas, las 4. Por cierto, ya sabéis que Viana, como es una ciudad planificada de nueva creación, de nueva planta, pues siguieron un modelo regular muy típico en el Camino de Santiago, pues como los campamentos romanos, y prácticamente sigue la orientación norte-sur, este-oeste, Viana. En ese sentido, aquí vino gente y organizó bastante bien todo. Este es la reproducción de la maqueta. Esta es la Torre de las Palomas, aquí vemos el castillo, y este es la barbacana que protege la puerta de entrada a la puerta de Estella. Estas otras puertas que hay en los otros dos lados no existían, habría igual poternas, pequeñas puertas. Luego ahí se hicieron unas puertas que hoy en día existen, tanto en el lado del este como en el oeste. Esas puertas eran pequeñas, porque cuantas menos puertas tuviera una ciudad, mejor. Esta es la barbacana que existe. Yo no sé si lo sabíais, habéis pasado un montón de veces por allí. Esto es muralla medieval. Muralla medieval, y se parece a esos 3 recintos que tenía Carcassonne. Pues en Viana, por supuesto, conservamos muy bien, por lo menos, las barbacanas que protegen las puertas. Esta es la puerta de Estella y esta es la barbacana que existe en la actualidad, que se conserva. Esto está muy cerca de aquí, no sé si habéis estado. Se llama Peñacerrada, es Álava, era Navarra. Nosotros, cuando hicimos la maqueta, seguimos a Becerra. Ahora me estoy arrepintiendo un poco. No sé, yo he vuelto otra vez. Vi esta puerta, la conocí este año, pero yo ya intuía. A mí me parece que las puertas medievales, si os habéis fijado, el dibujo de Becerra es una torre cuadrangular, y sin embargo la mayoría de las puertas que conservamos en la Edad Media, y esta estaba bien cerca, y seguramente el ingeniero que hizo esta puerta pudo estar en Viana, es circular. Esto me recuerda a mí más a una puerta medieval que la que nosotros hicimos en la maqueta en su día. No sé qué pensará Juan Cruz de esto, si... Bueno, Becerra lo estudió todo muy bien, pero en un momento determinado, si no tienes datos suficientes, todos tiramos y tomamos una decisión. Esto está bien cerca y se parece más a la puerta que existía en Estella. Las torres son poligonales, pero esto se parece también más a una torre medieval. Esta es la puerta de la Gallarda, y veis que la están destruyendo en 1906 para construir el cuartel de Estella. Esto estaba al lado de la iglesia de San Pedro de Lizarra.
donde estaba el cuartel. Cuando hicieron el cuartel la derribaron. Pero esto se parece más a una puerta como la de Peñacerrada y no tanto a las que ha propuesto. Pudo pasar también, porque yo no voy a dudar de Becerra, estas puertas, sobre todo cuando se conquista Navarra, se derriban los castillos. Yo muchas veces he hablado con Juan Cruz y dice, el castillo de Viana no se tocó. Yo como tengo mis dudas, lo que sí que hicieron siempre es derribar las puertas. Es que a veces no tenías por qué tirar el castillo. Y desde luego el castillo no los tiraban todos. Algunos sí, los arrasaban y la población se encargaba del resto, ¿no? De llevarse toda la piedra posible. El castillo de Estella le pusieron pólvora y saltó por los aires. Y cayó encima del claustro de San Pedro y lo destruyó. Y de la iglesia de San Pedro. O sea, para que veamos a veces que hasta dónde podían llegar, ¿no? Pero otras ocasiones, simplemente con abrir brechas en la muralla, ya bastaba. Con tirar las puertas ya bastaba. Y a veces las puertas, por ejemplo, es así la puerta de Estella, la que llamamos de Castilla en Estella, no sé si la conocéis, es una puerta que no está como la Edad Media. Es más, se parece, tiene las torres cuadrangulares, porque seguramente hicieron como en Pamplona, como después en Viana, en el siglo XVI, la reconstruyeron ya al estilo italiano. Quizá en Viana pudieron hacer algo así, no lo sabemos. Pero una torre medieval se parece más a eso. Aquí vemos, no sé si se lee, pero Becerra dice aquí Castillo de... Este es el de Santa María, ¿no? Sí, aquí lo pone, Castillo de Santa María, lo veis por aquí, no sé si se lee desde allí. Y esta es la torre que él pinta en esta barbacana, protegiendo, por supuesto, la puerta de Santa María. Estas puertas había que protegerlas muchísimo. Veis que vuelve a pintarla, vuelve a dibujarla con unas torres cuadrangulares, no sé, parecen casi persas esas puertas, más que lo que normalmente encontramos en España. En cualquier sitio que vayáis veréis más las puertas que os he enseñado en Peñacerrada que esto. Pero bueno, yo no voy a discutir la Becerra, que sabrá mucho más. Además se recorrió todo Viana y ha sido un personaje fundamental. Esta es la reproducción que hicimos en la maqueta de la barbacana y la protección de la puerta y la iglesia Santa María, evidentemente con la torre almenada y protegida con un tejado, ¿no? Que era lo típico, no como las torres, pues que luego ya se les construyeron campanarios barrocos, pero en aquella época es que eran auténticos castillos. Esta es la barbacana que se conserva, que la conocéis perfectamente. Evidentemente la habrán reestructurado, todo esto ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, pero está en su sitio y es la función principal es defender lo que dice Becerra, el castillo de Santa María. O sea, Viana podríamos decir que tenía 3 castillos. Y este es el reto último, y con esto ya termino, y si queréis podemos comentar alguna cosa. Tenemos le llama Becerra la Torre del Tambor, yo creo que se lo ha inventado él, me imagino. Sí, pero no creo que la documentación le llamara así, pero no lo sé. Sí, Juan Cruz dice que sí. Siempre, pero la gente. Sí, pero eso es normal llamarle la Casa del Tambor, porque es como un tambor, pero en la documentación no sé. Pero desde luego es una torre de la muralla. Es una torre que está completa, y que no hay más que quitarle la pintura o el yeso que tenga o el enlucido que le han hecho, y tendríamos la torre de la muralla, que además en esa zona de San Felices es una zona muy bonita, que ha quedado, el ayuntamiento la ha arreglado muy bien, pero nos falta esta torre. No sé de quién es, igual está aquí y me dice mi casa no se toca, sois vosotros los dueños. Pues es que es un orgullo vivir en una torre medieval, y hay fotos. Ya os digo que en la exposición que acompaña la maqueta que tenemos ahí en Balcón de Toros hay una foto en la que se ve los sillares. Es que son sillares de muy buena calidad, no son de mampostería, son
Toño, que la hemos conocido gente de mi Sí, hemos bueno, eso, conocido yo no sé desde por cuánto, piedras, eso es. Luego estuvo revocada con el revocado blancote que llameo, que es simplemente masa y pinta las rayas de sillares, y luego la han pintado. ¿Ves? Aquí Ese está. revocado blancote. Es el revocado blanco. Y Blancote era un albañil de Viernes. Por aquí habrá Ya. familia del Viernes. Oye, pues a ver si, Todos los revocados así. si de aquí hay un acuerdo y incluso, oye, si os tienen que ayudar, que os ayuden, yo qué sé. Pero realmente, como veis, este es el final de toda la muralla, que se conserva bastante. De esa muralla han hecho viviendas y que protegía la entrada de la ciudad. La hacía bastante difícil la entrada porque te podían disparar de aquí, desde la torre, te podían disparar desde... Era como un callejón complicado de entrar en la ciudad. Y eso era un poco todo lo que quería comentaros. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna cosa que queréis comentar, como aquí hay gente que sabe más que yo, como Juan Cruz, como Cariñanos y mucha más gente. Sobre todo también eso, si alguien ha estado jugando en el castillo, lo que decís, ya digo que existe más de lo que nos pensamos. Allí teníamos las vacas cuando vinieron. ¿El qué? Allí teníamos las vacas. Las vacas también, pero la gente me contaba eso, que por allí han jugado, han subido por las escaleras del castillo, se veían las mazmorras, los cierres de las mazmorras. Claro, yo luego, como eso ha tenido tantos usos, no sabemos muy bien la antigüedad de lo que habéis vivido, ¿no? No sé si queréis comentar algo más. Las puertas en época medieval yo creo que eran de más categoría que las que vemos ahora. Las que vemos ahora se hicieron en el siglo XVI, todas, en el siglo XVI. Y alteraron mucho. Al cambiar la función de... Antiguas, porque en La Guardia, fíjate tú qué puertas hay. Claro, se parece más a Peñacerrada o a tantas ciudades que conocemos con unas puertas mucho más, impresionantes, o a esa que hemos visto que tiraron en Estella. Muchos más monumentales que las que vemos ahora. Es que son del siglo XVI. Y yo creo que Becerra dibujó más las del siglo XVI, ¿no? Por las pinta ahí cuadradas Sí, y... porque de las otras no había gráfico para poder reconstruirlas. No, yo lo que veo, esos arcos planos, esos no es medieval, no es del siglo XIII. Evidentemente, tanto la puerta de San Felices, que se reconstruyó, que es una copia casi de la Concepción, la de la Solana, esas puertas se han hecho posterior. Además, Juan Cruz, nos dirás, 1630 se compran las murallas y se hace la calle de abajo. Y por tanto el portal de la Solana se sacaría una calle más abajo y se hizo nuevo. De hecho, también el escudo que tenemos ahí es un escudo imperial. Entonces, toda esa puerta de la Solana se trasladó más abajo y se hizo 5 siglos más tarde, 4 siglos más tarde. Sí, no sabemos muy bien las fechas, pero yo estoy casi convencido de que eso, de que se desportillaron las puertas en casi todas las ciudades navarras, porque claro, Navarra estuvo muchos años en guerra con Castilla, o sea, eso de que en 1512, ¿no? Casi termina en 1522, ¿no? La guerra de conquista de Navarra, es un montón de años, y en esos años hay órdenes de derribar castillos y sobre todo eso, la principal idea era que las defensas de Navarra ya no tuvieran utilidad, entonces lo que hacían era abrían brechas. Claro, ¿qué pasaba después? Que las puertas eran muy útiles para todo, por ejemplo, para la peste, para los arbitrios, para la delimitación de la ciudad. Había tantas cosas en las que era útil la puerta que volvían a construir puertas a otro estilo, ¿no? ¿Alguna cosa? Tampoco te mires mucho en el modelo de Peñacerrada. En primer lugar, porque Peñacerrada, eso fue Castilla. No fue, como bien ha dicho San Vicente, la Sonsierra, la Guardia Viana, etcétera, que es del Reino de Navarra. Entonces, quienes construyeron, hicieron eso, fueron otro tipo de constructores. Y luego lo de Peñacerrada, había que mirar fotografías antiguas, porque tal y como está ahora, está todo nuevo y todo reconstruido. Demasiado reconstruido además, un poco... Efectivamente. No sé exactamente, no sabría decirte si es con el modelo original, que era así redondo, ¿no? No, redondo sí. Es el típico estilo de puerta. Hombre, lo de que fue Castilla, claro que fue Castilla, cuando lo conquistaron a los navarros. No,
Peñacerrada, eso ha sido Castilla. Álava ha sido Navarra siempre, ¿Eh? hasta que lo conquistaron. Bueno, depende de qué partes. Claro, pero habría que Sí, buscar Vitoria sí, San No. Vicente, etcétera, también, ¿no? No, pero en No, la Álava. construcción, Peñacerrada, Álava. ¿de qué fecha es? Álava era Navarra, hasta que lo conquistaron. Las construcciones de Álava son muy parecidas. De hecho, se parece tanto Álava a Navarra, sobre todo a Tierra Estella. Álava y Tierra Estella son iguales. Y te vas, yo que soy más de Estella y en la zona de Amezcua, a veces no distingues lo que es una cosa y otra. Pero bueno, habría que tenerlo en cuenta también. Y luego, claro, las puertas, evidentemente, con el tiempo, es que pero eso con todo, con las iglesias, muchas veces te encuentras una puerta, la portada de San Miguel de Estella la han desmontado igual 3 veces y la han vuelto a montar. La románica, estoy diciendo. Eso todo. De todas formas, sí que como referencia a lo que estoy mirando lo más cercano, la Braza. Y creo que la Braza sí que mantiene su estructura de torres cuadradas. Entonces, si la Braza, fíjate, tiene el fuero 4 días antes que Viana, y se fundó parecido, puede que las torres de Viana también fueran cuadradas como las de la Braza. Por cercanía y por todo. No, yo no digo que no sean cuadradas, pero ese dibujo que hace Becerra me parece Sí. más del... La Braza es como una avanzadilla de Viena, o sea, un Claro, evidentemente con todas las limitaciones, que tienes razón, pero nosotros, al no existir la torre y la puerta medieval de Viana, tenemos que ir a las puertas que veamos por ahí. Y no solamente de aquí, porque eso te lo encuentras en toda España. Las puertas en España se parecen más a Peñacerrada, ya digo, las de Becerra a mí me parecen un poco raras. Pero bueno, yo en su día, para la maqueta las hice así también, o sea... Normas, la puerta de Peñacerrada, hay fotos antiguas que se ven prácticamente igual que ahora. La han maquillado muchísimo, pero la puerta tengo... No, que era circular, sí, siempre. No, y tengo una foto de antes de la última reconstrucción y está prácticamente igual. Bueno, pues es esa discusión cuando no sabemos cómo era. Tienes el ejemplo de la Braza, como bien ha dicho, que es 24 años prácticamente antes, ¿no? Entonces, pues, Sí, hay que ir a ejemplos, es lo que se llama la arquitectura comparada, cuando no tienes una arquitectura como esta. Mira a dónde me he ido yo, a Carcassonne, a ver una ciudad que se pudiera parecer a Viena, y eso que la teníamos aquí al lado, la Guardia, lo que pasa es que también ha perdido el castillo. Pero hay que ir a las ciudades de arquitectura comparada, a ver qué... son todas cuadrangulares, todas Sí. las torres. Pero No hay ninguna redonda. pero distintas, a ver, igual no me estoy explicando bien, no es tanto que sean cuadrangulares o que sean redondas como la forma esa que hacía Becerra, ¿no? Que es un poco rara, sin más. Y que luego tampoco, no sé, en la realidad yo no las veo tampoco tan cuadradas, ahora, porque lo que dices, Juan Cruz, son puertas posteriores. Ha aparecido en Artajona, ¿no? Hace pocos años, un torreón circular. Pero todos los demás son... La mayoría de los castillos son torres cuadradas. En Navarra, de los castillos con torres redondas, está Estella, está Tudela, y fijaros que es tan poco habitual que sean redondas, que en la documentación de Estella dice las torres de Estella son redondas al estilo árabe. O sea, ya nos está diciendo como una cosa extraña, ¿no? Tampoco... Bueno, yo si queréis ya comentar una cosa, ya que está aquí Juan Cruz, y le veo con ganas... Como discutimos siempre tanto, cuando yo estaba aquí, la judería me dice, no, la judería está aquí en esta casa, y me enseñan unas piedras y me dicen, es que es todo, y yo miro las piedras y digo, no sé, ¿dónde veo que sean de la judería? La judería, evidentemente, quitándolo de Torreviento, que es una cosa extraña, y que bueno, Juan Cruz lo ha estudiado muy bien, la judería, evidentemente, en toda Navarra estaba siempre al lado del castillo, por razones obvias, y aún así, ya sabéis lo que les pasó en Estella o lo que les pasó en Viana, porque los de Estella llevamos fama de que se asaltó la judería, pero cayeron las juderías de toda la merindad, Viana también mataron a algunos judíos en las mismas fechas, pero las ponían al lado de los castillos porque se suponía que los judíos tenían protección real y había que protegerlos, y en Viana yo he encontrado bastantes cosas, indica de que la judería tenía que estar al lado del castillo. Habría que delimitarla bien, no es fácil. Pero bueno, no sé qué dirá Juan Cruz, que me...
No, yo quiero también decir que los escudos que hay en el portal de Estella es el escudo original, es del siglo XVI. Sí, bueno, el escudo original, imperial. Trabaja Imperial. Que trabajaba en la portada también, ahora no me sale. Pero Juan Cruz, imperial. Sí, el O escudo sea, imperial. cuando Pero es que el de la cuando Solana- Navarra es conquistada, pues evidentemente el nuevo dueño dice, oye, mi escudo tiene que estar en todas las está puertas, el y lo escudo ponen. imperial, pero en la Solana también está el escudo imperial, pero qué diferencia de conservación. El de Estella está estropeado, erosionado, y el de la Solana parece nuevo. Pues porque lo hicieron en el siglo XVII, casi XVIII. Lo hizo Juan Bautista de Suso. Eso es una falsificación del escudo original. A saber dónde está el original. Yo me quedé extrañadísimo cuando encontré ese dato, el escudo de la Solana, que nos parecía tan antiguo y tal y cual, pues no, nada, de antiguo nada. Lo hicieron, pero muy bien hecho, muy bien esculpido, Pero bueno, eso es habitual, eso en esa época, pues aparte de que por aquí estuvieron tanto Carlos el emperador como Felipe II. Bueno, en Estella hay una anécdota curiosísima de Felipe II. ¿Cuánto Porque pernoctó ahí? nada, una noche 1590. compraron toros para hacer unas corridas de toros, iban a poner unos fuegos artificiales y le salió nevando, era un día como hoy, de noviembre. Salió nevando, el otro día venía enfadado, tenía gota, el ayuntamiento sale a esperarle y él dice, no, dejadme en paz, y se va corriendo a dormir y al día siguiente se va. Pero bueno, en esa época, evidentemente en todos los pueblos mandan poner escudos, pues para dejar bien claro quién manda, eso es lógico en todos los sitios, ¿no? Por cierto, en Estella no hay escudos imperiales. Hasta luego, Félix. Ya me ha dicho, que se va... Que hay que cantar. Muy bien. Me voy con el solista, con el hermano de Juan Cruz, Cantar bien. que es enemigo acérrimo de las jotas, no le gustan. Al revés que a mí. Es cuñado mío, No sé si tenéis alguna cosa más. Que vamos a salir en la televisión, que nos están cogiendo desde aquí. Oye, pues muchas gracias. Bueno, si aquí se saca de...